Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a hablar de Notre Dame, esta catedral en París y su origen pagano. Vamos a ver. Bueno, todo comienza en el año 250 antes de Cristo. Entre el año 250 y el 52, Francia no se llamaba Francia, se llamaba Galia o Gaia. París, la capital, no se llamaba París, se llamaba Lutetia o Lutecia y era habitada por la tribu celta de los parisí. En lugar de Notre Dame, había un espacio para adorar a Rosmerta o Matrona, que era la diosa madre de la abundancia o la que provee y da hijos. Entonces, qué interesante que tanto allá en lo que hoy es París, como por ejemplo en otros lugares del mundo como América, antes de la llegada de los europeos se adoraba a la diosa madre, ¿no? Seguimos. Bueno, entre el año 58 y el 51 antes de Cristo llegan los romanos a hacerle la guerra a los celtas allí en Lutetia y en lo que se llamó las guerras Galias ganan y entonces a Lutetia la llamaron Lutetia Parisiorum, que se transforma después en la palabra París por la tribu Parisi, ¿sí? Lutetia Parisiorum era algo así como el lugar de los Parisi. Bueno, después de que conquistaron a Lutetia, Julio César ordenó construir un templo romano donde se adoraba antes a Rosmerta, dedicado ahora a la adoración de Mercurio, que después se convirtió en Mercurio Rosmerta, porque la tradición pesó mucho y tuvieron que incluirla tal vez con otro nombre. Seguimos. Bueno, ya en esta era, entre el siglo IV y el siglo V, ya después de Cristo, los romanos ya cristianizados quitan el templo romano y construyen la catedral de San Sebastián o San Etienne, ¿sí? Patrono del perdón a los enemigos y primer mártir cristiano. Bien, es muy posible que se continuara con la adoración a Rosmerta, ahora ya con la representación de la Virgen María. Seguimos. Bueno, pues menos de 100 años después de que crearon la Catedral de San Esteban, en el siglo VI después de Cristo, a un costado de la catedral, a un lado de la Catedral de San Esteban, se construye la iglesia de Notre Dame para la adoración de la Virgen María. Se dice que su arquitectura era circular, sí, contrastando con la arquitectura típica, digamos, recta de cuadrados o rectángulos de lo que era la Catedral de San Esteban. Entonces, bueno, pues siguió la costumbre y ahora ya tenía su iglesia, su templo llamado Notre Dame para la Virgen María. Esto obviamente mucho antes de la actual catedral que está en París. Seguimos. Bueno, pues ya en el año 1163 resulta que llega un obispo que se llamaba Maurice de Sully y ordena desmontar, es desbaratar tanto la catedral de San Esteban como la iglesia de Notre Dame y entonces en su lugar manda a iniciar con la construcción de la catedral de Notre Dame tal cual como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Es muy posible que el material, rocas, cantera, etcétera, que se usó para crear la Catedral de San Esteban y la iglesia de Notre Dame se reciclaran y formaran parte de la construcción de la nueva Catedral de Notre Dame. Bueno, y ya en el año 1325, por fin se termina la construcción de la Catedral de Notre Dame, prácticamente como la conocemos hoy en día, entonces duró 162 años más o menos en terminarse.
y pues bueno, está dedicada a la Virgen María. Seguimos. Bueno, y pues en el año 2019, ya brincándonos muchos siglos, hubo un incendio. Ese incendio, al parecer, fue provocado, fue planeado y destruyó una parte o una buena parte del interior de la catedral, junto con reliquias, y parte del techo se derrumbó. Algunas personas atribuyen este incendio a un mensaje de grupos globalistas para indicar que se termina la era cristiana y empieza el globalismo mundial. Bien, bueno, y en el año 2024 hubo una reapertura, un evento así como de reinauguración, donde se invitaron obviamente a personalidades de la Iglesia Católica, las monarquías de Europa, los gobiernos globalistas y las personalidades del espectáculo mundial, como por ejemplo actores, actrices, cantantes, etcétera. Muy bien. Bueno, pues esto fue todo, espero que lo hayas encontrado muy interesante. Suscríbete al canal si te gustó el contenido y comparte y comenta este video. ¿Sabías todo esto que platicamos aquí o no? Déjame tus comentarios. Hasta luego.